ahí era como que la granulosa empezaba a tomar como el papel que tenía las de la teca, digamos. En realidad las de la granulosa empiezan a sintetizar progesterona. Muy Claro. bien. Que antes Eso no es. sintetizaban. O sea, aumenta, porque vieron que en la primera fase empiezan a expresar los receptores para LH. Sí. Entonces, las de la granulosa responden al pico de LH, aumentando los niveles de desmolasa y de la STAR, que es digamos, la proteína que favorece el transporte de colesterol hacia la mitocondria, donde se produce la reacción de la desmolasa. Entonces, las células que eran granulosas, que ahora se llaman granulosas del cuerpo lúteo, empiezan a sintetizar progesterona. Y como Claro. no tienen la enzima que transforma progesterona en andrógenos, la progesterona se libera como tal. Y eso es lo que hace, o sea, las células, las otras también sintetizan progesterona. Claro, siguen sintetizando también. Claro, en respuesta también al LH siguen sintetizando progesterona, pero en ese caso la vía puede seguir andrógenos, que después son esos andrógenos los que son transformados por la desmolasa, por la aromatasa en estrógeno, por la Claro, célula de la granulosa. claro, porque me confundía el segundo pico del estradiol, que es menor al primer Sí, pico, digamos, sí. porque a mí a la vez de que se me va sintetizando toda esa progesterona, por esto que explicaste recién, también se me sigue sintetizando algo de estrógenos, que es Sí, esto. es que es ese pico que da, que porque disminuyó, porque cuando sea el pico de la hormona luteinizante se inhibe la aromatasa. Ahora, Claro. cuando disminuye el luteinizante, vuelven a recuperarse la actividad de la aromatasa Ah, y se bien. sintetizan de nuevo estrógenos. Claro, bien. Entonces depende de eso de la luteinizante, básicamente, del pico. Sí, Bien. sí. Y después tenía otra pregunta, también del mismo tema. ¿Viste el gráfico ese que te va mostrando las etapas de prepubertad, pubertad, reproductiva, y te va Ujú. mostrando los picos de la LH y de la FSH? Sí, Que en la prepubertad me parece que era así. La FSH era mayor que la LH. sí. Eso se debe a que la folículo estimulante como que es más sensible como que porque depende de la hormona liberadora de gonadotrofina, que es pulsátil. Sí, Cuando hay menos pulsos de esa, responde más la folículo estimulante. claro. Ahí tenés que tener en cuenta los pulsos más espaciados con menor frecuencia de De la la hormona liberadora. RH, sí, Claro, de la hormona liberadora de la gonadotrofina, estimulan más la producción de la liberación de FSH que de LH. Por eso, en los primeros estadios, digamos, o sea, hasta la pubertad, sí, predomina la FSH y también en la menopausia, está bien, claro. posmenopausia. Posmenopausia también aumenta más la FSH porque vuelven a espaciarse más la frecuencia de secreción de la hormona liberadora de la gonadotrofina. Claro, pero básicamente depende de eso, de los pulsos de la Sí, hormona, de sí, la liberación de esta hormona. Bien. sí. Y después la última que tenía era, bueno, no me di cuenta de preguntártela antes porque también era de ciclo menstrual. Viste el día 14 que tenemos, bueno, el pico ese alto de la hormona luteinizante para que se favorezca la liberación del óvulo. Sí. Ese pico de la luteinizante y de la folículo estimulante, yo veo para allá porque tengo el pizarrón y lo tengo dibujado. Para Se que lo da busco yo también. también, porque yo también necesito. Ah, Sí. dale, ¿querés? Si no, No, que te no, no, comparta. decime, decime. Dale. Ese No, pico, te decía sí. porque yo miro para allá y parece que. No, no, acá lo tengo, Eh, acá lo tengo. Yo miro para acá porque acá bien, tengo las diapositivas. sí, porque si no me voy perdiendo. Bueno, a mí me aumenta el estradiol, primero en principal, me va aumentando a medida que va por la fase folicular, eso ya lo entiendo. Después se me da el pico de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante. ¿A qué se Y debe? ese, y ese pico para que se libere el óvulo.
No, eso no. Eso, bueno, eso Porque te se lo me pregunté diluye porque lo el dijiste, ya lo habías dicho así. Las cosas tengan en cuenta que no se dan para algo, se dan, o sea, por algo. tienen una consecuencia. Pero ¿cuál es la causa, entendés? Si yo te digo, La ¿por qué se da ese disminución pico? No es del, para que se libere, porque se da por, ¿qué? por la disminución del estradiol, ¿o no? No, por el aumento del estradiol. Ese Ah, pico de la claro, luteinizante es por el feedback positivo del estradiol claro. en ausencia de niveles altos de progesterona. Los Bien. niveles elevados de estradiol durante más de entre 24 y 48 horas generan un feedback positivo a Sí. nivel del hipotálamo y de la hipófisis que estimula el pico de la LH, ¿está bien? Sí. Va, del LH y del FSH, pero predominantemente la LH, ¿por qué? Porque al aumentar, al estimular las neuronas que liberan la hormona liberadora de gonadotrofina, aumenta la frecuencia de pulsos y se estimula más la LH. Ah, bien, eso era lo que te quería preguntar. ¿Por qué el pico de LH era mayor que el de la FSH y es por la gonadotrofina, la hormona liberadora? Claro, Bien. porque aumenta la frecuencia de liberador de la Claro, frecuencia de pulsos de las células, digamos, que liberan la hormona liberadora de gonadotrofina. bien. Listo, era eso entonces. Bien. Y es por eso, ¿no? Que el segundo pico de estradiol, o sea, no es un pico propiamente dicho, pero es por eso, por lo que el segundo aumento de estradiol no me produce el feedback positivo, porque yo ya tengo altos niveles de progesterona y solamente Sí, era, sí, y aparte fíjense que los niveles de aumento de estradiol son menores claro, a los del primer pico. sí, sí, El umbral son 200, creo que son picogramos por picomolar, qué sé yo, por litro sería, en el segundo no se llega a ese umbral. Vieron que es claro, como bastante más chico. sí, sí. Claro, ese era el umbral que te nombraba cuando aumentaba el estradiol en la primera fase, aumentaba, y como que ese feedback negativo que te hacía sobre la folículo estimulante, primero para el folículo dominante sería, Sí. sobrepase ese umbral y se vuelva después va al feedback positivo para que justamente... Aparte ahí tengan en cuenta que también se está secretando inhibina, ¿está bien? O sea, en la disminución de la FSH también tiene relevancia la inhibina, Ah, bien, que también la secretan las células de la granulosa. bien. ¿Y la inhibina también era para que no se me vayan madurando todos los folículos y me quede uno o para qué En era? realidad esa es la consecuencia, es lo mismo que te decía recién, Ah, perdón, claro. ¿está bien? La consecuencia de que disminuyan los niveles de FSH es que los folículos que son menos sensibles al FSH no se van a atrofiar, ¿está bien? Porque no les alcanza el estímulo. Cuando Sí, disminuye el FSH, como tienen menos receptores, no, dejan de crecer, ¿está bien? Y sigue creciendo solamente el que es más sensible, que es el que se va a transformar, digamos, en el folículo dominante. sí. La, Bien. la inhibina solamente se sintetiza en esos primeros días de la fase folicular. No, en realidad las células de la granulosa secretan inhibina, pero bueno, en ese momento que vos tenés que los niveles de estrógenos no son tan altos y que se está secretando inhibina, predomina el efecto inhibidor sobre la secreción de FSH, ¿está bien? Mm. Después, una vez que el ¿Se les trabó? desconecto. Ahí volviste, profe. Sí, es la internet de acá del laboratorio. Por eso prefiero darla en casa, pero bueno, ahora estoy bien. No, que lo que les decía es que en los primeros días hay muchos folículos que están secretando inhibina y estrógeno. Una vez que se empieza a seleccionar uno, queda uno, que es el que está secretando todos los estrógenos, y bueno, y por ahí en relación la cantidad de inhibina que se secreta es menos, ¿está bien? Claro, genial, genial, sí.
Profe, me quedó duda de antes. Entonces, cuando se da el pico de progesterona en la fase lútea, esa la